por vía respiratoria. Por ejemplo, un paciente quemado, ¿no? Partamos del más grande caso. Entonces, nos toca valorar este tipo de pacientes. Enfermedades que causan incremento de las pérdidas sensibles. Entonces, cuando nosotros hablamos de pérdidas sensibles, estamos hablando de las pérdidas que se logran ver, que son palpables, que son medibles, si yo pongo un recipiente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los vómitos, la diarrea, los líquidos intestinales que se pierden por una fístula, por una ostomía, ¿no? Entonces, esos casos nos corresponde también. Enfermedades asociadas a un tercer espacio. Entonces, son los procesos en los cuales hay salida, extravasación de líquidos hacia cavidades anatómicas donde esos líquidos no se recuperan, no llegan a ser parte después del feedback que necesita el organismo y entonces el paciente se va deshidratando a pesar de tener, entre comillas, un volumen aparentemente normal corporal de agua. Pero simplemente ese agua se confina en un espacio anatómico donde deja de recircular y por lo tanto el paciente, por ejemplo, se deshidrata. Casos típicos, el de la pancreatitis aguda, el paciente de la obstrucción intestinal, el paciente de la peritonitis, el paciente de la citis, el paciente del derrame pleural, ¿cierto? Son pérdidas hacia un espacio donde de repente se pierde esa capacidad de recuperar, de reutilizar el mismo agua del paciente. Y por último, pues la iatrogenia. Obviamente, pues si no manejamos bien este problema, si no manejamos estos problemas de líquidos electrolitos en forma apropiada, en forma académica, en forma científica, pues por supuesto podemos correr el riesgo de que tratando de recuperar a un paciente que está deshidratado de una diarrea o un paciente que tiene una hemorragia, le pongamos tantos líquidos que lo llevemos al otro estado, al otro extremo, a la hipervolemia, y el paciente nos haga una edema pulmonar, una falla cardíaca, y entonces no lo mató el problema hidroelectrolítico hemorrágico, pero falleció por un edema pulmonar o por una falla cardíaca, ¿cierto? Entonces ahí hicimos una iatrogenia. O por el contrario, tenemos un paciente hipervolémico y no llevamos a cabo medidas necesarias para llevarlo a un balance negativo y tratar de obtener una mayor evacuación de líquidos para que el paciente logre mantener una euvolemia, ¿cierto? Ese es otro caso. Y la otra pseudoiatrogenia, que es la que ustedes de pronto van a tener que vivir, es el de la enfermera que le parece que el goteo está muy lento, que el goteo está muy alto, uno ni siquiera se da cuenta, por supuesto, o de aquel familiar con mucha iniciativa que ve el goteo a un determinado ritmo que a él le parece que no es y entonces también le mueve la perillita de regulación y establece pues en cierta forma allí una alteración a nivel del volumen de fluidos que le está pasando al paciente y sin darse cuenta está poniendo en peligro. Entonces, todas esas cositas las tenemos que ver nosotros. Por ese motivo es que somos nosotros las personas encargadas en el área de cirugía de manejar esta temática de los líquidos y los electrolitos. Estos son ejemplos muy típicos, ¿no? Una fístula, o sea, un paciente que está perdiendo contenido intestinal a través de un orificio fistuloso conectado, pues, con el medio ambiente. Entonces, a través de allí pierde fluidos, pierde agua, pierde electrolitos, pierde moléculas importantes para el equilibrio ácido básico como bicarbonato, como hidrogeniones. Entonces, obviamente, eso establece unas alteraciones. Los heridos, el día a día, ¿cierto? Paciente que llega en hipovolemia hemorrágica cuando pierde mucha sangre y tenemos que enfrentar el choque hemorrágico o los signos de hipovolemia hemorrágica del paciente. La creación de ostomías como medidas protectoras, como medidas temporales, transitorias o definitivas, por donde el paciente está perdiendo líquidos a través de esta boca que aunque haya sido creada en forma terapéutica, de todas maneras altera en cierta forma la homeostasis de la funcionabilidad gastrointestinal y de los fluidos del paciente. Vemos pacientes con pérdidas a través de las barreras cutáneas, pérdidas insensibles, pacientes con fiebre, por ejemplo, a través de vapor de agua, van a perder líquidos en forma importante, y los pacientes que por vía respiratoria también pierden líquidos en forma de vapor de agua a través de sistemas que acortan la vía respiratoria, precisamente como la traqueostomía, o sistemas que lo conectan a otro tipo de aparatos mecánicos como la ventilación, por ejemplo, los ventiladores mecánicos, y eso también altera e incrementa las pérdidas de líquidos en el paciente. Entonces, todos estos factores los vamos a tener en cuenta. Ven un momentico.
Bien, entonces, como es agua y electrolitos, comencemos por el agua. El agua es esencial para la vida. Para nosotros, por ejemplo, es vital. O sea, sin agua no podemos vivir. De hecho, cuando buscamos también agua o en otros planetas, lo que buscamos es signos de vida, ¿no? Entonces, esas ondas que lanzan al espacio, pues precisamente van con esa intención. Tienen una cantidad de aparatos sensibles al agua para detectar si hay agua, muy seguramente hubo o hay vida en este planeta. Bueno, esa es una de las intenciones, sabiendo que el agua es esencial para la vida. De pronto, en orden de importancia, digamos, comparado con otros elementos también vitales, como el oxígeno y los alimentos, está en la mitad, ¿no? O sea, nosotros podemos, vivimos prácticamente muy pocos minutos sin oxígeno, entonces digamos que es el elemento más vital. Podemos vivir unos cuantos días sin agua, el segundo en importancia, y podemos vivir días y semanas sin alimentos, pero de todas maneras es vital. Si llega el momento en que el agua, en unos cuantos días, si no contamos con ella, al ser un elemento tan importante para las reacciones vitales y fisiológicas, pues hace que por deshidratación perdamos nuestra vida. Bueno, chicos, entonces, es el solvente universal. Allí van suspendidas, transportadas, ¿cierto? Como parte de la solución, como solutos, electrolitos, moléculas, proteínas, elementos celulares sanguíneos, factores de la coagulación. Entonces, obviamente, allí radica su importancia en el hecho de que no solamente disuelven y se suspenden las diferentes solutos importantes para la vida y además inclusive los gases como el oxígeno de ida y el CO2 de venida y los radicales libres y el ácido láctico. Bueno, ¿qué cantidad de sustancias pasan por allí, deben viajar allí para poder cumplir una función normal? Luego, por eso es tan importante para nosotros en la vida. Sirve como elemento de transporte, también es importante en la termorregulación, es decir, nos ayuda a mantener la temperatura corporal y al mismo tiempo es el sistema donde ocurren las reacciones de oxidorreducción y de amortiguación, los sistemas buffer que tiene el organismo. Pero como si fuera poco, independiente de estas importantes funciones físico-químicas, el agua es también un elemento esencial para nuestra estética. Fíjense ustedes que si ustedes detallan los porcentajes de contenido de agua corporal que se presentan en las diapositivas abajo, en los recién nacidos 80-85% de su peso es agua, en los hombres el 60%, en las mujeres 45 a 50%, esto condicionado por la cantidad de grasa. La grasa, digamos que es menos hidratada, por lo tanto rebaja el contenido corporal total de agua, por lo contrario ocurre con el músculo. Entonces, miren ustedes que básicamente pues lo mínimo que tenemos nosotros es la mitad de nuestro peso en agua. Y eso pues en las mujeres. En los hombres por lo menos el 60%. Y un paciente obeso puede llegar al 60%, 70% también perfectamente, porque entre más grasa, pues, obviamente hay más, perdón, en un paciente obeso puede llegar al 40-45%, porque entre más grasa, menos agua. Y en los recién nacidos, pues la proporción sí se invierte por lo mismo. Ahora bien, entonces, ¿por qué les decía que desde el punto de vista estético? Porque nosotros sin agua seríamos seres supremamente feos, seríamos seres deshidratados, marchitos, arrugados, ¿cierto? Además de eso, con un menor volumen corporal, porque la mitad de nosotros estaría perdida también. Estaríamos forrando el hueso prácticamente. Entonces, inclusive, desde el punto de vista estético, el agua tiene una fundamental importancia. Esta ha sido la distribución normal del agua en el organismo. El agua está contenida en dos grandes sectores o áreas anatómicas divididos por membranas naturales y es lo que nosotros llamamos el espacio intracelular y el espacio extracelular. Pero la gran mayoría de nuestra agua, es decir, de ese porcentaje que es el peso nuestro, la gran mayoría de esa agua se encuentra, ¿sí?, en el espacio intracelular. Entonces ustedes ven, por ejemplo, en un adulto,
hombre de peso promedio 70 kilos, ¿eh? Si el 60% es agua, estamos diciendo que 42 litros de él son agua. Si es una mujer, poniendo un peso promedio de 60 kilos, el 50%, o sea, multiplicado por 0,5, daría 30 litros. Y fíjense ustedes, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo estándar, intracelular en un hombre de este peso, estaríamos diciendo que de ese 60%, el 40% está intracelular y de ese 60%, el 20% está extracelular. A su vez, este espacio extracelular se subdivide en estos subespacios, que es el agua que se encuentra a nivel vascular, ¿cierto? Que es lo que llamamos sangre, el continente sanguíneo, el plasma, 70 por 0,05. Se calcula más o menos en un adulto de peso promedio, la sangre total es aproximadamente el 7% de su peso. Estamos hablando de unos 5 litros. Esto se refiere solamente al agua, ¿cierto? Sangre total incluye, pues, obviamente el plasma, los elementos celulares, los glóbulos rojos, las proteínas, etcétera, que viajan por ahí. Pero esto es agua pura, o sea, el plasma, que son 3,5 litros. A nivel intersticial, ¿no? Que es el líquido que se encuentra entre las células y las membranas celulares y el endotelio, estamos hablando de aproximadamente el 14%, casi 10 litros, y a nivel transcelular estamos hablando, pues, de lo menos. ¿Qué es este espacio transcelular? Es el agua que se encuentra contenido en pequeños espacios anatómicos donde realmente existe una escasa contenido de agua en condiciones normales, pero cuando se acumulan allí se vuelven problemáticos. Entonces ahí es donde hablamos del líquido cefalorraquídeo, del líquido pleural, del líquido peritoneal, del líquido sinovial. Esto es lo que se llama transcelular. Entonces, fíjense ustedes, aunque es un porcentaje muy pequeño, ¿cierto? De todas maneras, en condiciones patológicas en estos espacios, una gran acumulación ya causan graves problemas. Y en cada uno de estos compartimentos o espacios, pues vamos a tener un contenido de moléculas que tienen una carga iónica y que tienen una carga osmolar. Bien. La primera norma físico-química que ustedes tienen que aprender, si regular, es que va a buscarse siempre un equilibrio entre ambos compartimentos, entre ambos espacios, y al mismo tiempo en cada uno de ellos va a haber un equilibrio propio. Ese equilibrio tiene que ver desde el punto de vista iónico, es decir, que la carga en un determinado compartimento, un determinado espacio, debe ser igual a 0. Si yo tengo 150 moléculas cargadas positivamente, es decir, llamadas cationes, tienen que ser contrarrestadas negativamente por 150 moléculas cargadas negativamente, que llamamos aniones, para lograr conseguir ese equilibrio, esa carga neutra de 0. Y eso ocurre a nivel extracelular y a nivel intracelular. La diferencia está en la proporción, en la concentración de las moléculas que logran el equilibrio en cada uno de estos espacios o continentes. Entonces, a nivel extracelular, aquí ya tenemos el primer dato importante para nuestra revisión de hoy. Está el sodio. El sodio, más o menos, ya ustedes saben cuál es el valor normal de la natremia, ¿cierto? A nivel de líquido en el suero o a nivel de líquido intersticial, es lo mismo. Son más o menos de 135 a 145. Luego, aquí estamos hablando de un valor promedio, ¿no? 142. Entonces, por este motivo, y si ustedes ven, es la mayor concentración de moléculas que existen y de carga positiva, es que el sodio es el principal responsable de la carga osmótica o la carga osmolar que se encuentra a nivel del espacio extracelular. Es decir, estamos hablando del suero, sangre del paciente, y estamos hablando de intersticial. Y la concentración de sodio a nivel del suero y a nivel intersticial es exactamente la misma. Tenemos también como otro catión el potasio. Ustedes saben que el valor normal de 3.5 a 4.5, estamos hablando aquí de un valor estándar de 4, ¿cierto? Que va sumando. Y siguen las moléculas cargadas negativamente. Ustedes ven aquí que esto ya estamos sumando positivamente y aquí viene el cloro como uno de los principales contrarrestadores a nivel extracelular, que es de 105, el bicarbonato, acuérdense ustedes, de 24 a 28, otros elementos inorgánicos como 12 y la glucosa 3. Entonces, esto sumando todas estas moléculas que tienen carga positiva y negativa, pero que cada una de ellas ejerce una fuerza osmolar propia, sumando todo esto que ustedes ven aquí,
nos va a dar una osmolaridad plasmática que oscila entre 290 y 300. Por eso es que siempre hemos dicho que el valor normal de la osmolaridad plasmática está entre 290 y 300. Y aquí tenemos otro dato supremamente importante. Y es que, por supuesto, las soluciones que se utilizan a nivel médico para fluidoterapia van a ser comparadas con este valor normal a nivel extracelular, que es el sitio donde nosotros infundimos en primera instancia cualquier líquido exógenamente, bien sea por vía endovenosa, por vía oral, por vía arterial, en cualquiera de los espacios. Entonces, cualquier solución que nosotros le infundamos exógenamente al paciente va a ser comparado con este valor de 290 a 300 para ser denominada esa solución de acuerdo si es menor, igual o mayor a estos datos en hiposmolar, isoosmolar o hiperosmolar. Es decir, cualquier solución que tenga menos de 290 milimoles por litro en sus solutos es una solución hiposmolar. Cualquier solución que esté entre 290 y 300 se considera isoosmolar y cualquier solución que tenga más de 300 se considera hiperosmolar. ¿Vale? Bueno, ahora vámonos aquí al espacio intracelular. Entonces, fíjense ustedes que hablábamos que aunque en cada uno de ellos tiene que haber una electroneutralidad, la composición, la concentración de cada una de las moléculas iónicas es diferente. Por ejemplo, aquí no es tan importante el sodio, solo tiene 10. Y esto es debido a la bomba sodio-potasio que ustedes van a dar cuenta. Tiene un trabajo, una puerta de entrada y de salida, saca sodio, mete potasio, después lo vamos a ver en un gráfico. Aquí estamos, el potasio, entonces miren ustedes, 140. En un valor muy parecido al que tiene el sodio a nivel extracelular. Entonces, aquí ya tenemos el siguiente dato importante de lo que estamos revisando hoy. La principal molécula que le da una carga osmolar y volumen, por lo tanto, a la célula es el potasio. ¿Listo? Entonces, al igual como la principal carga osmolar a nivel extracelular la da el sodio, a nivel intracelular la va a dar el potasio, ¿sí? Haciendo como una especie de contrapeso a lo que ocurre a nivel extracelular. El cloro como molécula negativa, fíjense ustedes que no tiene el valor que tiene a nivel extracelular, solo 3 miliequivalentes por litro. El bicarbonato también tiene menos valor que a nivel extracelular. Y aquí, más que todo, se presentan otras moléculas como proteínas, cargas inorgánicas negativas, 125, y la glucosa con un valor muy similar entre ambos compartimentos. De todas maneras, si ustedes entienden la gráfica, también ocurre lo mismo. Es decir, la concentración osmolar a nivel intracelular es entre 290 y 300 y debe mantenerse un equilibrio, es decir, dar un valor equivalente entre ambos lados para que el agua no fluya de un lado a otro en forma normal, ¿no? Solamente el agua va a tener ese aflujo de un lado a otro en forma patológica, en forma normal, cuando se desequilibran las concentraciones de un lado o del otro. Esto lo vamos a estar utilizando a lo largo del desarrollo de toda la temática, estos términos. La osmolalidad se refiere a la cantidad de solutos que se encuentran disueltos por unidad de peso, o sea, por kilogramo, siendo el solvente al que nos estamos refiriendo, por supuesto, al agua. Entonces, solutos divididos en kilogramos de agua. La osmolaridad se refiere a solutos que se encuentran disueltos en volumen, o sea, en litros de agua. Sabiendo que el peso específico del agua en condiciones de temperatura normal, ¿cierto? A nivel del mar también, es 1. Entonces nosotros podemos asumir que hablar en fisiología humana de osmolalidad o de osmolaridad es indiferente porque los valores no van a cambiar, es decir, las cifras no cambian. Pero sí podemos especificar en un momento determinado si nos estamos refiriendo a osmolalidad o osmolaridad. ¿Bien? La tonicidad es un término que ya necesariamente implica una acción. ¿Listo? Un desplazamiento de agua en un sentido u otro de una membrana semipermeable de acuerdo con una concentración de solutos diferentes que exista entre uno y otro lado, es decir, que existe un gradiente de concentración de solutos.
El agua siempre va a tratar de diluir. Acuérdense que es un disolvente, entonces es muy fácil aprender esto. Si yo tengo una carga mayor de solutos en un lado de la membrana con relación al otro, del lado donde existe más agua pero menos soluto, va a migrar el agua hacia el sitio donde existe mayor concentración de solutos. Eso es lo que se llama osmolaridad o osmolaridad, es decir, la fuerza osmolar, la cantidad de agua que tiene que desplazarse de un lado a otro para buscar una concentración igual en ambos lados de esa membrana semipermeable. Es muy importante que la membrana sea semipermeable, o sea, que no permita el paso de los solutos, pero que sí permita aisladamente el paso del agua de un lado a otro. Bien, entonces, en ese caso, cuando está pasando una cantidad, un flujo de agua de un sitio a otro, ¿cierto? Generalmente lo va a hacer de una zona de menor tonicidad a una zona de mayor tonicidad, buscando finalmente la equitonicidad, o sea, la equiosmolaridad. Bien, entonces, este concepto va a ser muy importante porque cuando nosotros infundimos líquidos en los pacientes con una determinada tonicidad superior a la del plasma o inferior a la del plasma, esta misma migración de agua va a ocurrir de acuerdo con el sentido que tenga el gradiente de concentración de solutos. ¿Listo? Esto puede no ser importante en un momento determinado en grandes cavidades anatómicas como la cavidad pleural, la cavidad peritoneal, a nivel de las extremidades. Pero es supremamente importante una cavidad estrecha y esencial para nosotros, pero totalmente hermética y rígida, como es el cerebro, en donde está contenido en los huesos del cráneo, y por supuesto los aumentos o la disminución de la tonicidad pueden tener repercusiones graves porque de hecho el cerebro no tiene para dónde coger, si acaso se hincha, o el cerebro se puede salir a través del foramen magnum si acaso se deshidrata y se encoge rápidamente. Entonces allí es donde debemos tener mayor cuidado en el manejo de las soluciones que infundimos en los pacientes. Y está el otro concepto que es supremamente importante, que también gobierna las fuerzas de entrada y salida de agua en los determinados territorios y en los vasos sanguíneos, que es la presión oncótica. ¿A qué se refiere la presión oncótica? Es la presión que ejercen grandes moléculas, sobre todo las proteínas, pero también lo pueden hacer los lípidos, en el cual, al estar contenidos en un espacio, atraen agua, pero como no pueden atravesar las membranas naturales, ¿cierto? Por su gran volumen, porque su tamaño ya lo valoramos en Daltons, en grandes macromoléculas que no pueden escapar a través de ningún poro, ningún orificio de un lado a otro, entonces atraen agua. Esa capacidad de atraer agua hacia el sitio donde ella se encuentra concentrado es lo que nosotros llamamos presión oncótica, que también se va a utilizar en algún determinado momento como un mecanismo terapéutico con las soluciones que nosotros llamamos coroidales, ¿listo? Que son las que van a tener grandes moléculas y que van a buscar ejercer esa acción. Permítame un momentico, creo que hay estudiantes todavía entrando. No. Bueno, chicos, cuéntenme si hasta aquí hay alguna pregunta o una duda. No, profe. No, doc. Muy bien, entonces, para que nos vayamos poniendo en el contexto, las soluciones que tengan una osmolaridad que estén por debajo de los 290 van a ser soluciones hiposmolares y por lo tanto van a ser hipotónicas, en su mayoría. Las soluciones que tengan una osmolaridad que está entre 290 y 300 o cercano a estos dos valores, a estos dos límites, la vamos a considerar isosmolares y también van a tener un comportamiento isotónico. Y las soluciones que están por encima de 300 en la concentración de solutos por litro de la solución de su solvente, entonces las vamos a llamar hiperosmolares o hipertónicas. Entonces, ¿qué va a hacer una solución hipotónica? Pues, por supuesto, va a hinchar las células, va a hinchar al paciente, ¿cierto? Porque va a buscar entrada de agua hacia los sitios donde existe una mayor concentración de solutos. ¿Qué va a hacer una solución isotónica? Pues generalmente se mantiene sin cambiar el volumen de las células. ¿Y qué va a hacer una solución hipertónica? Va a deshidratar las células. Eso incluye a las neuronas,
a los eritrocitos y a cualquier otra célula o elemento forme de la economía. ¿Cómo se puede establecer la osmolaridad plasmática o la osmolaridad plasmática? Bueno, entonces hay una fórmula muy sencillita que es la que ustedes ven aquí en el gráfico, que es simplemente obtener al paciente estos tres datos. ¿Listo? El sodio puede ser suficiente, o el sodio y el potasio si quieren agregárselo. El valor de la glucosa, de la glicemia del paciente y el PUM. Esto se divide en su peso molecular y toda esta fórmula les va a dar cuál es el valor de la osmolaridad plasmática, que le llamamos osmolaridad plasmática medida. ¿Sí? Medida porque básicamente la estamos estableciendo a través de esta fórmula, pero hay una osmolaridad plasmática que se puede calcular con un aparato especial que tiene un electrodo, ¿cierto? Que es la osmolaridad de laboratorio, y de repente puede haber una diferencia entre ellas dos, porque aquí hay una cantidad de moléculas que deberían sumarse, que ejercen fuerza osmolar, pero que en condiciones normales no las medimos, las proteínas y otra cantidad de moléculas, etcétera. Pero entonces, aquí están las principales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para calcular, digamos, ese déficit? Pues le sumamos 10 a este valor. Entonces, si ustedes quieren, chicos, vamos a hacer un ejercicio inicial para calcular la osmolaridad de un paciente X. Si quieren, por favor, allí pueden ir, si tienen una libretica de apuntes o en su calculadora, y vamos a establecerla para cualquiera de nosotros que tenga los valores normales. Entonces, uno de nosotros podría tener un sodio de 138, ¿sí? Un potasio de 4.2. Una glicemia de 105. Y un boom, acuérdense que el valor normal del boom es de 10 a 20, pongámosle un boom de 18. Por favor, chicos, háganme la operación. ¿Cuánto les daría la osmolaridad plasmática de ese paciente imaginario de que estamos hablando? Se los recuerdo: sodio 138, potasio 4.2, glicemia 105, boom de 18. Si ya alguien tiene el dato, me lo puede dar, por favor. Profe, Sí, los valores que están ahí abajo de la glucosa y del boom son constantes, ¿cierto? total. Esa fórmula es universal, no cambia nunca. Ah, Sí. ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Quién más me iba a hacer una pregunta? Profe, sería 297. 297. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cuánto dijimos que es el valor normal de la osmolaridad plasmática? De 90 De 290 a 300. a 300, exactamente. Entonces, miren ustedes que aquí estamos hablando precisamente de una persona X normal. Esos datos que les acabo de mencionar los podríamos tener cualquiera de nosotros, ¿cierto? Y obviamente cualquiera de nosotros va a tener una osmolaridad plasmática siempre dentro de esos valores. Entonces, tengan en cuenta este dato, chicos, porque fíjense ustedes que esa pregunta de cuál es el valor de la osmolaridad plasmática normal de 290 a 300 es una pregunta de examen, pero ustedes ni se imaginan, se las hacen en los exámenes de entrada a residencia, en los exámenes de las pruebas Saber Pro, etc. Entonces, ese dato nunca lo olviden, por favor. Valor normal de la osmolaridad plasmática, 290 a 300. ¿Bien? Ahora, ¿qué? ¿Cómo lo dijimos?
hay una forma muy sencilla de calcular la osmolaridad plasmática, todavía más sencilla que esa fórmula, que es simplemente tomando como referencia el valor del sodio sérico del paciente. Es una forma fast, una forma rápida y práctica de hacerlo y que le va a dar un valor aproximado. Entonces, en este caso dijimos que el sodio de este paciente era ¿de cuánto? 138. 138. Listo, entonces multipliquen por 2, por favor. 138. $276. Súmele 10, ¿se acuerda? 286. 286, exactamente. Entonces, ustedes se dan cuenta que el valor se aproxima mucho al valor que obtuvimos con la fórmula completa, pero es una forma muy práctica de hacer un cálculo muy rápido de la osmolaridad plasmática de un paciente. Por lo tanto, es de imaginarse, ustedes se van a dar cuenta, obviamente, que un paciente que tiene 115 de sodio, ¿cierto? Está supremamente hipotónico. Multiplique 115 por 2, le daría 230 más 10, 200, ¿cierto? 40, cuando la osmolaridad plasmática mínimo debe ser 290. Entonces, estamos ante un paciente que tiene una osmolaridad plasmática supremamente disminuida. De allí la importancia que tiene el valor del sodio, porque es que hablar de sodio es casi que hablar de agua en forma inversamente proporcional. Es decir, entre menos sodio tiene el paciente en su sistema circulatorio, entre menos sodio tiene el paciente, mucho más agua tiene, ¿ok? Y entre más sodio tiene el paciente, menos agua tiene. Entonces, por eso es que al sodio se le llama el acuatocrito. Esa es como la palabra mágica. Sodio es igual a acuatocrito, porque sabemos que la cantidad de sodio que tenga el paciente gobierna igualmente la cantidad de agua, porque es lo que ocasiona precisamente o una fuga o un desplazamiento, de acuerdo con el principio universal que acabamos de mencionar de la fuerza osmolar, ¿sí? Que el agua va a migrar de un sentido a otro de acuerdo con la concentración de moléculas que se encuentren entre un lado y otro también. Entonces, de ahí la importancia que tiene saber el valor del sodio como elemento fundamental para calcular el valor de la osmolaridad plasmática de una persona normal o de un paciente, una persona que se encuentra con algún padecimiento o alguna enfermedad. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, doctor. Listo. Bueno, entonces miren, proseguimos. Algo muy importante es lo que nosotros llamamos el balance diario de líquidos. El balance diario de líquidos se refiere pues a la cantidad de líquidos que nosotros debemos ingerir o que ganamos también del propio organismo, o a la cantidad de líquidos que se eliminan o se pierden, bien sea en forma visible, lo que le llamamos pérdidas sensibles, o bien sea en forma no visible, en vapor de agua, lo que le llamamos pérdidas insensibles. Normalmente nuestro balance de líquidos debe ser cero, es decir, debe ser igual. Y nosotros, más o menos a diario, ganamos y perdemos la misma cantidad. Son 2.500 centímetros. ¿Listo? En promedio. Para un adulto promedio. Estamos hablando de un adulto promedio. Más o menos nosotros ganamos y perdemos, o sea que nuestro balance debe ser cero. Nunca decimos que cuando balance es cero, nunca utilizamos la palabra ni positivo ni negativo. Nosotros utilizamos las palabras positivo o negativo cuando ya existen unas condiciones donde ese equilibrio está perdido. Entonces, si los ingresos superan las pérdidas, ¿cierto? El balance le llamamos positivo. Y si las pérdidas, o sea, lo que elimina el paciente, supera lo que recibió, nosotros le llamamos balance negativo. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que nosotros les pedimos en la revista, durante la revista mañanera o matinal de nuestros servicios, cómo estuvo el balance de líquidos del paciente. Porque el personal de enfermería lleva a cabo una anotación en una bitácora, en una hojita, cuántos líquidos le suministraron al paciente y cuántos líquidos eliminó por orina, por sonda nasogástrica, por sonda pleural, a través de la boca de la ostomía, a través de la fístula, ¿cierto? Entonces, obviamente existe una hoja que se está llevando y que nosotros tenemos que visualizar, de acuerdo con eso, simplemente a través de una operación matemática, cuáles son las sumas y las restas. Pero ojo que nosotros sabemos que allí, además de lo que está anotando la enfermera, nosotros tenemos que asumir o presumir
una cantidad de agua que ingresa, pero que no la vemos cómo ingresa, que se llama agua de oxidación o agua endógena, que es el agua que resulta de los procesos, ¿cierto?, de combustión que nosotros hacemos para obtener nuestros ATPs de energía. Cuando hay la combustión de carbohidratos, grasas y de proteínas, acuérdense del ciclo de Krebs por allá en mitocondria. Yo no le estoy diciendo que se acuerde de todo el ciclo de Krebs porque inclusive, obviamente, yo tampoco me lo sé. Pero acuérdense que hay una flechita que decía agua, ¿cierto? Bueno, esa es agua que se forma después de los mismos procesos de combustión. Entonces, esa agua la estamos ganando y va a parar dentro de nuestro organismo. Entonces, nosotros tenemos la ganancia de agua de la siguiente forma. Líquidos orales. ¿Qué nos obliga a que nosotros ingiramos líquidos? La sed, ¿no? Entonces, a través del mecanismo de la sed tenemos nuestro principal mecanismo de defensa para la ganancia de líquidos, que son los líquidos orales. Entonces, son 1500 centímetros. Acuérdense que un vaso promedio, un vaso estándar, da 250 centímetros cúbicos. Estamos hablando que más o menos nosotros ingerimos, sin darnos cuenta algunas veces, por lo menos 6 vasos de agua. ¿Ok? Por lo menos 6 vasos de agua. Hay un agua que, pues, no la vemos, pero está allí, que es la que viene en los alimentos sólidos. Nos comemos una manzana, un banano, un pedazo de carne, arroz, en fin, cualquier alimento tiene un contenido propio de agua porque ellos vienen hidratados. Entonces, se calcula que a través de alimentos sólidos recibimos unos 500. Y lo que les mencionaba, el agua de oxidación, del agua endógena, otros 500. Entonces, eso es lo que nos da en la sumatoria de los ingresos 2.500 centímetros. Ahora vámonos a las pérdidas. Las pérdidas, entonces, recuerden, las subdividimos en 2 tipos, las sensibles, que son las que puedo medir con un recipiente, y las insensibles, que son las que no puedo medir, porque obviamente son vapor. Entonces, y es vapor de agua, agua pura, sin electrolitos. Entonces, por orina, tenemos una pérdida muy similar a la que ganamos a través de la sed. La diuresis son 1.500 centímetros, más o menos. Se calcula, pues, obviamente, que la diuresis normal de un adulto son aproximadamente 50 centímetros por hora, ¿no? Más o menos en un adulto. Por eso decimos que un paciente está oligúrico cuando está orinando menos de 30 y prácticamente está oligoanúrico cuando está orinando menos de 10 en una hora. Pero el volumen normal y como que es el target cuando nosotros estamos hidratando a un paciente o lo estamos reanimando o estamos viendo si va bien, si lo estamos recuperando hidroelectrolíticamente y volémicamente, es mirar que orine siquiera entre 30 y 50. ¿Sí? Pues ahí es cuando estamos como contentos, cuando ese es nuestro punto de referencia. A nivel intestinal, que es el agua que se pierde por las heces, son 200, de ahí para arriba ya empieza a considerarse diarrea. Y a nivel de las pérdidas insensibles, entonces vamos a tener 2 sitios importantes. Uno a través de la piel, el vapor de agua, ¿cierto? El intercambio como parte de nuestro mecanismo de mantenimiento de la temperatura. Son unos 400 a 500 centímetros más o menos a través del pulmón. Pero ¿cómo se pueden alterar estas pérdidas sensibles ya en condiciones patológicas? Pues si el paciente está febril, ¿sí?, se calcula que por cada grado centígrado de más por encima de la temperatura normal, le debemos sumar un 10%. ¿Listo? O sea que si el paciente tiene 38, le debo sumar 40 o 50 más. Si el paciente tiene 39, le debo sumar otros 50 más. Y así sucesivamente por cada grado por encima de lo normal, hasta 41 o 42, que sería lo máximo, pues, antes de que el paciente entre un golpe de calor. Y a través del pulmón también hay unos mecanismos que pueden violar esta pérdida normal, que son, por ejemplo, lo que les mencionaba, la traqueostomía por el acortamiento del espacio muerto de la vía aérea y la conexión a un sistema de ventilación mecánica. Entonces, si nuestro paciente lo tenemos conectado a un ventilador o si nuestro paciente está con una traqueostomía, también deben incrementar el 10%. ¿Bien? 10% más en caso de tener traqueostomía o en caso de estar conectado a un ventilador. Pero como estamos hablando del balance normal, pues el balance normal, el paciente no tiene ni traqueostomía, ni ventilador, ni nada de eso, entonces normalmente 2.500 ganamos, 2.500 perdemos y nuestro balance es 0. Entonces, nunca se les olvide esto, por favor, porque estas palabritas son claves. Generalmente el cirujano o el docente de cualquier área le pregunta cómo estuvo el balance del paciente en las últimas 24 horas. Si usted le dice positivo 500, doctor, usted lo que le está diciendo
es que al paciente se le metieron 500 más de líquidos de lo que perdió, ¿vale? Y en el otro extremo también, si usted nos dice a nosotros como profesores en la revista que el paciente tuvo un balance negativo de 300 centímetros, yo estoy asumiendo, obviamente, que el paciente perdió 300 centímetros más de lo que se recibió de ingreso, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué es tan importante esto? Porque aunque yo busque el equilibrio en la gran mayoría de pacientes, algunas veces voy a pretender manipular este balance y utilizarlo como un recurso terapéutico. Por ejemplo, por supuesto, en un paciente vomitador, diarreico o que está deshidratado, ¿yo qué balance voy a buscar? Pues un balance positivo, ¿cierto? Porque finalmente estoy tratando de recuperarlo de su estado de deshidratación. Entonces yo estoy tratando de evitar que las pérdidas me superen los ingresos. Al mismo tiempo, si yo tengo un paciente que lo tengo en edema pulmonar, en falla cardíaca, en falla renal, que se me está edematizando, que se me está sobrecargando, que está con un problema respiratorio, con tos espumosa, productiva, que me está señalando claramente que el paciente está encharcado a nivel del intersticio pulmonar, por supuesto, yo lo que tengo que buscar es un balance negativo y voy a utilizar todos los recursos disponibles para eso. ¿Qué voy a hacer? Le voy a disminuir el aporte de líquidos. Le voy a aumentar la diuresis, es decir, voy a utilizar diuréticos para obligarlo a que elimine más, tratando precisamente de que este balance adquiera este punto donde terapéuticamente a mí me va a servir que el paciente yo lo tenga en este balance negativo. Entonces, muchas veces, muy posiblemente, ustedes van a notar que le vamos a dar la orden que le restringen los líquidos al paciente, que le restrinjan las reposiciones en los casos en que se hace esquema de líquidos controlados para tratar de mantener el balance negativo. Bien, hay dos sistemas desde el punto de vista fisiológico supremamente importantes, aunque obviamente esto es mucho más complejo de lo que vamos a hablar. Pero hay dos sistemas supremamente importantes desde el punto de vista fisiológico para el mantenimiento del agua corporal total. El primero y el de mayor importancia, tal vez, sea el del sistema de la hormona antidiurética, ¿listo? O también conocida como hormona vasopresina, que es lo mismo, tiene el mismo nombre. ¿Por qué se le llama antidiurética y por qué se le llama vasopresina? Porque casualmente tiene los dos efectos. Antidiurética porque retiene agua a nivel del túbulo contorneado distal, ¿cierto? Agua libre, es decir, la devuelve hacia el organismo, tratando de mantener el agua dentro de nosotros. Y vasopresina porque también tiene un efecto a través de otros receptores que se llaman V1, donde hace una vasoconstricción. Entonces, la ADH o la vasopresina tiene esos dos efectos. A nivel renal, en los receptores V2, retención de agua libre. Y a nivel de los vasos sanguíneos, en los receptores V1, lo que logra es vasoconstricción. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos dos efectos. Y el otro sistema, que es el que ustedes también conocen, es el sistema de la aldosterona a través de la vía de la renina, angiotensina, aldosterona, ¿cierto? Que se dispara precisamente cuando hay una disminución de volumen y es detectado a través de la mácula densa a nivel del sistema glomerular. La diferencia es que la aldosterona no retiene agua libre, sino que retiene además, hay una retención hidrosalina. Hay agua y sodio y excreción de potasio y hidrogeniones. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Mientras que la ADH solo hace una retención de agua libre, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona ocasiona retención de agua y electrolitos. ¿Bien? Entonces, miren ustedes, y esto es muy importante porque esto se altera en nuestros pacientes, en los pacientes que nos llegan a urgencias traumatizados, estresados, el paciente que va para cirugía, la hormona antidiurética se altera automáticamente. ¿Listo? Siempre va a haber una alteración de una u otra manera a nivel de la hormona antidiurética, bien sea como una respuesta fisiológica o bien sea como una respuesta ocasionada por el estímulo al que está sometido el paciente, llámese cirugía, dolor, estrés, etc. Entonces, pero ya en condiciones patológicas, en condiciones donde se identifica que existe una disminución importante de la osmolaridad plasmática, que es el principal efector para la producción de hormona antidiurética por parte del sistema nervioso central, ¿cierto? Es
Básicamente cuando la osmolaridad plasmática empieza a concentrarse demasiado, a pasar de 300, 305, 310 milimoles por litro, por supuesto, se dispara la secreción de hormona antidiurética buscando retener agua libre. Y a su vez, cuando hay una disminución de la osmolaridad plasmática, como la hiponatremia, por ejemplo, debe ocurrir lo contrario, y por el contrario, existe una retención de hormona antidiurética. Los principales estímulos, por lo tanto, para la liberación de la hormona antidiurética va a ser el más potente, el más fuerte, la hiperosmolaridad, en la medida en que la osmolaridad del plasma empieza a pasarse de los 290 milimoles por litro, empieza a pasarse de los 300, va a haber una secreción pico importante de hormona antidiurética buscando retener agua libre. También hay unos estímulos secundarios, pero menos potentes, que es cuando el paciente se torna hipovolémico o cuando el paciente se torna hipotenso, ¿no? Pero el principal y el más potente es la hiperosmolaridad. Es muy importante que ustedes entiendan estos dos términos. El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que este término, secreción inapropiada de hormona antidiurética, significa exceso, porque uno cuando trata como de correlacionar en el español, ¿cierto? La palabra inapropiada piensa que hay una deficiencia, y por el contrario, ahí es un exceso, secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces, la secreción inapropiada de hormona antidiurética, obviamente, al haber un exceso, el paciente tiende a retener agua dentro de su organismo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque no solamente una respuesta fisiológica a la hemorragia, a la diarrea o al paciente que se deshidrata o se hipovolemiza, sino que también es una respuesta por estímulos como el dolor, la cirugía, el estrés. Entonces, aquí hay otro concepto importante para ustedes, para que lo sepan de una vez. El paciente quirúrgico es por excelencia un paciente que se encuentra en una fase transitoria de exceso de producción de hormona antidiurética. Y van a observar que siempre nuestros pacientes van a tener una sobrecarga de líquidos que se empeora en forma consistente por la cantidad de líquidos que nosotros le estamos infundiendo a nivel endovenoso o la cantidad de líquidos que nosotros le estamos suministrando. De allí que el paciente nuestro, el paciente quirúrgico, luzca abotagado, luzca hinchado. Y muchas veces suele ser una pregunta de ellos a nosotros: doctor, ¿por qué me siento hinchado? ¿Por qué tengo la parte de la espalda hinchada? Porque por declive el agua se va para allá. ¿Por qué tengo las piernas hinchadas? ¿Cierto? Entonces, tenemos que hacerle una corta explicación de esto, no se preocupe. Hay una hormona que se altera un poquito, que hace que retenga líquidos, y más porque usted está recibiendo un suerito, ese también se va para allá, para el intersticio. Pero tranquilo, que dentro de 3-4 días usted ya va a recuperar la normalidad, esa hormona ya se va restableciendo en su trabajo normal y usted va a entrar en una fase de poliuria, va a empezar a orinar todo ese líquido que ha retenido y va a volver a lucir otra vez normal, sin esa característica edematizada. ¿Está claro, chicos? Sí, señor. Correcto. Bien. Ok, entonces acuérdense, nuestros pacientes se encuentran y se los van a encontrar ustedes en una fase transitoria de secreción inapropiada de hormona antidiurética, la cual va a ser muy pasajera, suele ceder entre 72 horas máximo después del episodio agudo, después de haber sido operado el paciente, y eso es lo que lo hace lucir así un poquito hinchado, un poquito abotagado en los párpados, en la espalda, en las piernas. ¿Bien? Bien. El segundo tema que tiene que ver con esto, de la hormona antidiurética, es el otro extremo, ¿no? La deficiencia. Entonces, por supuesto, pues si tenemos deficiencia, no hay quien retenga la liberación de agua a nivel de los túbulos, y entonces el paciente empieza a perder agua y agua a través de las vías urinarias. Y entonces empieza a tener, por supuesto, una poliuria, donde si el defecto es muy marcado, el paciente puede orinar perfectamente 10, 12, 15 litros de agua, y entonces ese paciente pues obviamente luce constantemente deshidratado. Aquí lo que hay es una enfermedad y se llama la diabetes insípida, porque al igual que el paciente diabético por problemas de insulina, en la diabetes insípida el paciente tiene una poliuria. Inclusive, hasta hace algunos años, siglos afortunadamente, se hacía el diagnóstico diferencial de diabetes mellitus, de diabetes insípida. El médico tenía que meter el dedito en la orina del paciente y probarlo, ¿sí? Si era dulce, era diabetes mellitus; si era simple, era diabetes insípida.
Por fortuna, pues ya no tenemos que utilizar eso y ahorita ya están los momómetros, entonces se toman la osmolaridad plasmática, la osmolaridad urinaria, los niveles de ADH y se hace el diagnóstico. Hay dos tipos de diabetes insípida. Una que corresponde a una verdadera deficiencia de secreción de hormona antidiurética por un problema a nivel del sistema nervioso central, y otra diabetes insípida que obedece a una falta de respuesta de los receptores V2 a acción, a la actividad de la hormona antidiurética. Bien, entonces ya, eso sí ya le corresponde al clínico, al internista o al endocrinólogo, pues hacer la diferencia en esos casos. Pero no basta, digamos, que funcione adecuadamente el sistema de la hormona antidiurética y el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, sino que tiene que haber un concierto constante entre todos estos sistemas y además en la vasculatura, en el sistema nervioso autónomo, a nivel también de otras moléculas que se producen para regular la entrada y salida de líquidos, como es el péptido atrial natriurético, que lo existe también a nivel cerebral y a nivel hepático y que responde a estiramiento, ¿sí? Estos péptidos, como ustedes lo ven, natriuréticos, funcionan al revés como lo hace la aldosterona, o sea, por el contrario, ellos lo que hacen es permitir la fuga de agua y sodio a través de la orina del paciente cuando se encuentra una hipervolemia. De hecho, esto se utiliza ahorita mismo como un método diagnóstico del paciente que está en falla cardíaca temprana, porque es precisamente lo que se altera. Como a nivel auricular están esos miocitos que se disparan, que lo producen, ¿cierto? Como una especie de sensor. Cuando se estira mucho la aurícula, dice, oh, estoy sobrecargado. Entonces, precisamente se puede medir a nivel de sangre del paciente, quizás ya ustedes lo han hecho a nivel de medicina interna, ¿cierto? Con las moléculas propias de estos péptidos, para poder establecer si el paciente está o no en falla cardíaca, o por lo menos la está comenzando. Eso se llama la ProBNP, me imagino que ustedes ya lo deben conocer. Bueno, entonces, debe haber, como les digo, un concierto y además porque no solamente existen receptores de osmolaridad, receptores de volumen, receptores de estiramiento, receptores de presión, ¿cierto? Sino que también existen barorreceptores a nivel de las carótidas, a nivel ocular. Existe una cantidad de sistemas que deben estar, obviamente, trabajando en forma conjunta para lograr mantener en nosotros algo que es supremamente importante. Es decir, no nos basta que tengamos volumen, tiene que ser funcional. Eso se llama volumen circulatorio efectivo. Es decir, que llegue a todas partes, que llegue con los nutrientes, que llegue con los gases, que al mismo tiempo los barra cuando se necesite, para que todo funcione bien. Es decir, no hace falta que el paciente tenga un buen volumen, sino que además esté funcionando adecuadamente. De nada nos sirve una autopista si se encuentra bloqueada por un camión, por ejemplo. Es más o menos algo muy similar. Debe fluir completamente todo y funcionar perfectamente, ¿no? En forma coordinada, todos estos sistemas para mantener lo que nosotros llamamos un volumen circulatorio efectivo. Entonces, miren ustedes, como por ejemplo un paciente en crisis hipertensiva, en una encefalopatía hipertensiva o cualquier urgencia hipertensiva, inclusive con un problema coronario por la misma urgencia hipertensiva. Este paciente está inclusive hipovolémico, pero no tiene un volumen circulatorio efectivo porque de hecho está enfermo por él. Si tengo un paciente en falla cardíaca, ¿sí? Está hipervolémico, pero ese paciente no tiene un volumen circulatorio efectivo porque está enfermo por él. ¿Por qué? Porque en alguna parte de este sistema hay alguna falla. Ahora bien, eso es lo que ocurre por fuera de las células. Pero ¿qué ocurre a nivel de las células? Las células tienen que defenderse del intento de ofensas que ocurren a nivel osmolar en el espacio extracelular, es decir, en el líquido que la rodea. Nosotros somos animales ahorita multicelulares, pero en algún momento dentro de nuestra escala evolutiva fuimos animales unicelulares y marinos. Es absolutamente asombroso ver cómo la proporción, no la concentración total, pero sí la proporción de solutos que rodean a los principales animales marinos, ¿cierto? Es decir, la proporción de solutos que existe en el mar es sorprendentemente similar a la proporción de solutos que rodean las células. De allí que sea muy consistente la teoría de que nosotros fuimos en algún momento animales marinos y que poco a poco fuimos saliendo de allí para finalmente volvernos animales multicelulares terrestres, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque precisamente nuestras células están rodeadas de agua a nivel del intersticio, a nivel del endotelio. Eso es lo que nosotros le llamamos nuestro mar
intracorporal, nuestro océano interno, ¿ve? Entonces, todas esas fuerzas también nos tratan de dominar y tratan de cambiar nuestro volumen, y por eso es que la célula, constantemente se está defendiendo de los cambios que ocurren a nivel de la osmolaridad extracelular, o sea, a nivel del espacio intersticial. ¿Cómo lo hace? A través de intercambiadores de iones que son completamente independientes de la bomba sodio-potasio, ¿sí? Son unos intercambiadores totalmente independientes, obligan a la entrada y salida de sodio, potasio y cloro, bicarbonato y iones de acuerdo con necesidad. Hay un intercambio que ocurre de acuerdo con necesidad y esto hace que la célula, al perder moléculas, ¿sí? Si se pierde moléculas gana volumen, o si se llena de moléculas pierde volumen. Entonces, aquí es muy importante esto. Pero también en las células se producen a través de su propio sistema nuclear unas proteínas que cuando la célula es sometida a unos cambios de tonicidad prolongada o crónica, ¿cierto? Esas proteínas se van acumulando allí. Ahora bien, estos mecanismos de defensa son supremamente efectivos para hacer un proceso de adaptación en forma prolongada o tardía, pero no un proceso de adaptación súbito o abrupto. No le sirven de nada a la célula porque no le da tiempo a defenderse. Y esto va a ser muy importante a nivel del sistema nervioso central, a nivel de las neuronas, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros no podemos agredir al sistema nervioso central intentando cambios de tonicidad en forma súbita, en forma abrupta. Específicamente, tratando de modificar la concentración de la molécula que sabemos es la que está implicada mayormente, o sea, el sodio. Entonces, de allí que siempre vamos a tener unos márgenes de seguridad. Los márgenes de seguridad es lo que nos dice que nosotros debemos corregir el sodio del paciente en un tiempo prudente, ¿cierto? 24, 48 horas, y al mismo tiempo en una concentración máxima que impida que la neurona se vea sometida de pronto a un edema súbito o a una contracción súbita por hacer una hipercorrección imprudente. Entonces, principio importante, chicos, nunca vamos a corregir el sodio del paciente en forma abrupta antes de 24 o 48 horas, más allá de 10 miliequivalentes por litro en un día. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un paciente con 115 de sodio, no lo voy a tratar de llevar de una vez a los 135, ¿sí? Lo voy a tratar de llevar en 24 horas a 125, máximo. Eso es lo que llamamos margen de seguridad. Lo mismo, si tengo un paciente con una hipernatremia de 195 o de 185, no voy a tratar de bajarlo de un momento a otro y rápidamente, ¿cierto? Hasta 145. Cuando allí va a haber un margen de 20-30 miliequivalentes, lo cual va a ser muy peligroso para el paciente. Si yo someto a una neurona, ¿cierto?, a un volumen X de líquidos hipotónicos, tratando de corregir una hipernatremia, esa cantidad de líquidos hipotónicos se van a meter dentro de la neurona, la van a hinchar, ¿sí? La van a hinchar, va a hacer que pierda mielina, sobre todo a nivel del puente, y eso ocasiona algo que se llama mielonisis póntica cerebral, que es un hecho a veces mortal, a veces letal. Ese paciente no lo mató, su problema de sodio, pues lo estamos matando nosotros con la hipercorrección. Bien. Entonces lo mismo pasa cuando tratamos de corregir la hipernatremia. Si nosotros ocasionamos eso, el paciente va a contraer su cerebro si tratamos de hacer una corrección muy súbita, va a contraer el cerebro y, por supuesto, él va a tener posibilidad de tratar de migrar, de desencajarse a través de los orificios grandes que tiene, sobre todo el agujero magnum, y va a tratar de escaparse por allí y herniarse el puente. Y allí tenemos el sistema de respiración. El paciente puede entrar en un paro respiratorio y fallecer. Entonces, esas hipercorrecciones, ¿cierto?, solamente están permitidas en los casos donde la misma condición patológica del paciente lo está matando. Es decir, tengo un paciente en estatus convulsivo porque tiene una hiponatremia de 120. Bien, listo. Entonces, ni modo. Toca tratar de hacer una corrección un poquito mayor. Y lo mismo, ¿cierto? Tengo un paciente en un estado de hipertonicidad exagerado con 195 de sodio y el paciente me está teniendo problemas de ventilación, problemas cardiocirculatorios, entonces vamos a tratar de hacer una corrección más rápida. Pero son casos muy precisos.
La gran mayoría de las correcciones de sodio, que son la gran mayoría de pacientes, son pacientes que no se encuentran en ese estado crítico. Bien, ¿cómo mantenemos una diferencia de concentración, ¿cierto? De las concentraciones de sodio y de potasio entre el espacio extracelular y el espacio intracelular, tratando de mantener equilibrio? Entonces, aquí sí nos funciona la bomba N-sodio, N-potasio ATPasa, sodio-potasio ATPasa, ¿cierto? Que es esto sí implica un trabajo, hay consumo de energía, de todas maneras, y lo que hace esta bomba es lo que ustedes ven en el gráfico, sacar 3 moléculas de sodio y meter 2 de potasio, ¿bien? Entonces eso hace que se logre mantener una concentración externa de 142 milimoles por litro de sodio y de 4 de potasio, y al revés en el interior de 140 y 110 respectivamente. Es muy importante cuando nosotros vayamos a revisar lo que son las pérdidas que tienen los pacientes y a su vez las reposiciones que tenemos que hacerle por los diferentes sectores anatómicos por donde está perdiendo fluido el paciente, tratar de entender cuál es la concentración de las principales iones comprometidos en estos casos para también saber cuál es el líquido más apropiado para hacer la respectiva corrección. Eso vamos a entenderlo muy bien cuando mencionemos lo que se llama el esquema de líquidos controlados o las reposiciones. Miren ustedes, por ejemplo, lo que se pierde por orina, generalmente casi que es una solución medio isotónica, con 60 de sodio, 100 de cloro, 140 de potasio, y no se pierde bicarbonato. Por ejemplo, en un paciente que tenga una sonda nasogástrica en el estómago o que tenga una paciente, por ejemplo, embarazada con hiperemesis gravídica, ¿cierto? Está perdiendo esto que ustedes ven, sodio, potasio, cloro, y por eso es tan importante reponer esto a nivel de los líquidos endovenosos. Un paciente que pierde a través de una fístula pancreática, una fístula biliar, miren ustedes que se está perdiendo algo muy importante que es bicarbonato. Entonces, luego la solución que nosotros debemos considerar cuando hagamos las reposiciones debe tener bicarbonato, porque si no, no estaríamos haciendo la reposición adecuada. ¿Okay? Sudor, por ejemplo, ya lo vimos, como si el paciente pierde sudor propiamente dicho, por actividad física se pierden algo de electrolitos, pero si el paciente pierde lo que normalmente ocurre en unas pérdidas insensibles, que es solo agua, vapor de agua, pues no pierde electrolitos, solamente pierde agua pura. Luego, las reposiciones de las pérdidas insensibles se hacen esencialmente con agua pura. ¿Bien? Estas son las soluciones que nosotros tenemos a nuestro alcance para infundir en los pacientes. ¿Bien? Entonces, generalmente lo que nosotros miramos es, primero el nombre, obviamente, cuál es la composición y la concentración de los elementos que la constituyen, y cuál es la osmolaridad plasmática para saber qué tanto se aleja o se acerca al valor de la osmolaridad normal, para saber si la solución la podemos considerar hipotónica, normotónica o hipertónica. Entonces, el cloruro de sodio al 0.9% es lo que nosotros conocemos como suero fisiológico, ¿cierto? Solución salina normal. Ven ustedes, tiene 154 miliequivalentes por litro de sodio, 154 de cloro. Como es una sal, cloruro de sodio al disolverse, obviamente, se disuelve en sus dos iones importantes, el positivo que es el sodio y el negativo que es el cloro. Cada uno va a ejercer una fuerza osmolar independiente por aparte. Por eso es que ustedes, cuando calculan la osmolaridad plasmática, multiplican el sodio por 2, porque obviamente están asumiendo que hay algo similar que se está equilibrando con él, que es la molécula que se disuelve directamente de la sal. Entonces, por eso usted, al multiplicar por 2 el valor del sodio, obtiene la osmolaridad plasmática. Pero en este caso de la solución salina normal, ustedes suman los 154 de sodio y los 154 de cloro y les da 300 sodio. Esta es la osmolaridad de esta solución. Debido a que está relativamente cerca, aunque si nos atenemos a la norma, a la regla, ¿cierto?, de que la osmolaridad plasmática es de 290 a 300, el suero salino o la solución salina es realmente ligeramente hipertónica. Ligeramente, ¿bien? Porque tiene 8 milimoles más. Pero se considera, desde el punto de vista práctico, una solución isotónica. Y es un cristaloide isotónico. ¿Bien? Las soluciones de infusión se dividen en unas grandes soluciones.
cristaloides si es agua y electrolitos, y coloides si es agua y macromoléculas, proteínas, lípidos, etc. ¿Bien? Entonces, en este caso, este es un cristaloide, que la solución sería normal, una de las soluciones que más utilizamos y la cual ustedes de pronto van a ver en las diferentes lecturas, tiene algunos cuestionamientos relacionados con este exceso que se encuentra aquí. Cloro. ¿Ven ustedes? Si ya vimos que el valor normal del cloro es 105, cuando nosotros lo introducimos al paciente solución salina normal, le estamos metiendo 154 miligramos de cloro por cada litro. O sea, un exceso de cloro. ¿Y qué implica infundirle al paciente un exceso de cloro? Que obviamente, como mecanismo de defensa de su sistema renal, va a hacer un intercambio de un anión por un protón. ¿Y cuál es el protón? Hidrógeno. O sea, que se va a acidificar el paciente. Entonces, del equipo médico, de los fisiólogos que trabajan en esta área, quienes se oponen a utilizar la solución salina como uno de los líquidos principales de reanimación en el paciente que llega deshidratado o en el paciente que llega con hipovolemia hemorrágica, dicen que es que nosotros empeoramos la situación del estado ácido básico del paciente porque lo estamos conduciendo a una acidosis metabólica hiperclorémica. Ese es un tema de polémica. Sin embargo, ustedes ven que seguimos utilizando en todas partes el suero fisiológico. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Muy bien. El siguiente suero, también se le llama a los líquidos endovenosos suero, es el Ringer lactato, que también se conoce como Harman, solución Harman. La solución de Ringer lactato o Harman tiene, ustedes ven, sodio 130, cloro 109, porque precisamente trata de aproximarse mucho al valor del suero. Potasio 4, también buscando esa aproximación al suero. Ustedes ven que todos estos datos son muy cercanos a los valores del suero de cada uno de estos iones, ¿no? Sodio 130, cloro 109, potasio 4, el calcio 13. Sin embargo, sumado todo esto, la osmolaridad solo nos da 275. La solución se llama Ringer lactato porque al mismo tiempo tiene lactato de sodio. El lactato de sodio tiene 28 milimoles por litro. Ahora bien, ¿qué implica que una solución tenga lactato de sodio? El lactato de sodio, cuando pasa a través del hígado, se metaboliza inmediatamente a bicarbonato en proporción 1:1. Eso significa que yo decir que le estoy infundiendo Ringer lactato a un paciente es igual a decirle que también estoy infundiendo bicarbonato. ¿Listo? Bicarbonato de sodio. En proporción 1:1 porque este lactato se convierte en bicarbonato. ¿Vale? Entonces, si ustedes suman esto, esto, esto y esto, nos va a dar 275. Luego, ustedes se dan cuenta que se aleja, en cierta forma, del valor normal de la osmolaridad plasmática, que es de 290 a 300, y aunque en términos prácticos siempre se refiere a la solución de Harman o al lactato Ringer como una solución isotónica, realmente, si nos atenemos a la norma, es una solución realmente hipotónica y relativamente hipotónica. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. ¿Por qué razón? Porque, aunque en este momento el líquido de reanimación, de rehidratación, de mantenimiento más socorrido, más popular en los equipos médicos es el Harman o lactato Ringer, debido a la enemistad que se ha creado con el cloruro de sodio a raíz de esto, ¿cierto? Resulta que siempre debemos tener en cuenta que es ligeramente hipotónico y que va a tener la probabilidad de que si tenemos un paciente vulnerable desde el punto de vista cardiovascular, lo podamos encharcar y nos pueda hacer un edema pulmonar. Porque ya lo dijimos, las mismas membranas que separan los espacios, el endotelio, el espacio intravascular del intersticial y la membrana celular del espacio intercelular al intersticial, son las membranas semipermeables que funcionan como la barrera por donde va a pasar el agua. ¿Listo? Y estos mismos sistemas, estos mismos espacios se sirven de reserva entre sí cuando hay un cambio de la osmolaridad en un sitio o en otro, de acuerdo con la necesidad. Entonces, cuando yo le infundo Ringer lactato a un paciente en forma, ¿sí?, acelerada, apresurada, ¿ya?, al ser una solución ligeramente hipotónica, toda esa cantidad de agua se va al intersticio. Y eso incluye el intersticio pulmonar, o sea, la interfase de la membrana alveolo capilar.
Por lo tanto, pongo al paciente en un riesgo exagerado de hacer un edema pulmonar. Y aquí es donde están los principales detractores del uso del Harman o del lactato Ringer como una solución de reanimación. Entonces, ahí van a tener ustedes estas dos polémicas que todavía no se dilucidan del todo porque hay unos defensores de uno y otros defensores del otro, y igual detractores de uno y otro también. Entonces, siempre va a haber como una polémica hasta este momento, de pronto un poquito inclinada hacia el Ringer lactato, que es en este momento el que más se utiliza, tanto en todos los servicios, en pediatría, en adultos, en maternas, etcétera. Pero de todas maneras tengan en cuenta porque la información científica habla de esto. Entonces, este es el segundo cristaloide que más se utiliza y que se considera también isotónico. Entonces, en nuestro medio, los dos cristaloides isotónicos por excelencia con los que trabajamos son los dos que ustedes ven aquí, el cloruro de sodio y el Ringer lactato. ¿Alguna pregunta, chicos? Doc, una pregunta. Con el lactato de Ringer en un paciente, por ejemplo, en sepsis, donde yo tenga elevado el ácido láctico, ¿no va a haber ningún problema de que lo eleve aún más por el cambio a bicarbonato o tengo algún riesgo con eso? No, tal cual como lo estás pensando. Al haber este paso, que es inmediato, porque inmediatamente hace el paso por el hígado, al cambiar a bicarbonato no hay ningún inconveniente en empeorar la acidosis del paciente. Ok, gracias, doctor. De hecho, es el líquido que se recomienda para la reanimación de pacientes de lactato Ringer. Pancreatitis también el lactato Ringer. Yo, por ejemplo, en los pacientes con hemorragia, sí prefiero el cloruro de sodio. Ahorita cuando vayamos avanzando y vamos a ir como ya tocando tópico por tópico, vamos a ver cuáles son las soluciones que se prefieren en determinados momentos, en determinados pacientes, en determinadas condiciones, de acuerdo con el contexto, de acuerdo con las circunstancias. Bien, les mencionaba entonces que las soluciones también se dividen en coloides. Entonces, los coloides son macromoléculas de carbohidratos, como el de Stram, de proteínas, como el gelatofundino, el hemacel, ¿cierto? O natural, de proteína natural, como es la albúmina, obviamente, pues al ser natural, corresponder al propio organismo, pues es, digamos, uno de los mejores coloides que existe. Pero, por supuesto, tiene el problema de ser costoso y los volúmenes son muy pequeñitos. Las ampolletas de albúmina vienen de 50 centímetros cúbicos apenas. Entonces, de todos estos, ellos casi que funcionan en forma muy similar, excepto la albúmina. De todos estos, el más popular, el que ustedes van a ver en los diferentes servicios, es este que se llama el hemacel, ¿sí? El hemacel es una gelatina. Créanme que es una gelatina que se obtiene del bovino, como la gelatina que hacen en Andalucía, pues, pero obviamente aquí la procesan y la pasan a una solución estéril y, bueno, ya, por supuesto, mensurada, rotulada, etcétera. Entonces, ya se le llama hemacel, ¿ya? El coloide, entonces, tiene esta concentración de electrolitos también, pero lo principal es las macromoléculas que tiene, que se miden en Dalton, ¿cierto? Esa es la cantidad de 35 gramos, por ejemplo, de proteínas, 35.000 Daltons. Entonces, como les digo, el coloide se utiliza para reanimación de pacientes con problemas de hipovolemia o con problemas de hemorragia. Y la ventaja que tiene es que utiliza las mismas reservas de agua del paciente, atrayéndolas hacia el espacio intravascular. Es decir, que cuando yo le pongo hemacel o cualquiera de estos coloides al paciente, yo de ninguna manera le estoy poniendo mucha agua al paciente, sino que estoy utilizando la misma agua que tiene el paciente a nivel del intersticio y la misma agua que tiene el paciente a nivel celular, atrayéndola hacia el espacio intravascular para que sirva en donde yo la necesito en el momento, ¿cierto? Que es repletar la vasculatura del paciente, que es lo que finalmente lo tiene en peligro. Entonces, ese es el fundamento de utilizar los coloides. También existe una polémica de toda la vida, centenaria, de qué es mejor para reanimar un paciente, si un cristaloide o un coloide, y en ese caso sí tenemos luces al respecto, en el sentido que a los pacientes les va mejor, tal vez mejor, con el uso de los cristaloides que con el uso de los coloides. Ahora, los coloides son un poquito más costosos, al ser macromoléculas, pueden obstruir o tapar conductos a nivel renal, pueden ocasionar falla renal. Como son moléculas sintéticas y grandes, pueden tener un componente aptogénico que puede generar reacciones de alergia, anafilácticas, etc. Entonces,
realmente el uso de coloides está bastante limitado y sobre todo, más que todo, de pronto recurrimos a ellos cuando el paciente ha perdido grandes volúmenes y no queremos encharcarlo más. Por la siguiente razón, segundo concepto importante de este tema de coloides y cristaloides, chicos. Los cristaloides, sobre todo los que infundimos, bien sean normotónicos o isotónicos, pasan al torrente circulatorio, pero más o menos a la hora y media, las 2/3 partes de ellos, o sea, el 70%, pasa al intersticio buscando el equilibrio. Es decir, sale del territorio intravascular. Entonces, si yo quiero reanimar volumen a volumen un paciente con una pérdida determinada de hemorragia, tengo que hacerlo mínimo en una proporción 3:1. En otras palabras, si yo supuse que el paciente perdió 2 litros de sangre, para poder yo suponer que estoy repletando ese volumen con un isotónico como solución salina normal o lactato Ringer, tengo que utilizar 6 litros. Bien, porque para que sea efectivo la proporción tiene que ser 3:1. Luego tengo que trabajar con mucho volumen. Por el contrario, si yo utilizo un coloide, ¿sí? Los coloides tienen la ventaja que al utilizar las propias reservas de agua del paciente y al mantenerse contenido en el espacio intravascular más tiempo, de hecho lo hacen por 24 horas o más, entonces la proporción de reanimación es con la misma que utilizo con sangre, 1:1. Es decir, que si yo pienso que el paciente perdió 1 litro de sangre, solo necesito 1 litro de más sangre. Bien, lo mismo que utilizaría si el paciente tiene una hemorragia. Si yo pienso que el paciente perdió 1 litro de sangre y le voy a reponer sangre, pues le pongo 1 litro de sangre. Es exactamente lo mismo. Bueno, entonces esta es algo de lo que ya les he adelantado, las diferencias entre los cristaloides y los coloides. Entonces ustedes lo ven aquí, el poder oncótico, obviamente el de mayor poder oncótico son las albuminas, la duración en el espacio intravascular, miren ustedes, ¿no? Más tiempo, pero la duración en el espacio intravascular de los cristaloides es muy escasa, ya les dije, a la hora prácticamente 2/3 han fugado, por eso es que el paciente se hematiza. Por eso es que nosotros, cuando nos llega un paciente con una gran hemorragia, yo le puedo poner 1 o 2 litros de líquidos endovenosos en cristaloides isotónicos, solución salina de entrada. Pero si yo sé que el paciente está en choque hemorrágico, que sé que ha perdido más de 4, casi toda la bulimia, pues por supuesto, si yo voy a pretender reanimarlo con cristaloides, ya no voy a poder lograrlo porque necesitaría más de 10 litros. Entonces ahí tengo que empezar a considerar, por supuesto, en primera instancia los coloides y en segunda instancia y en forma rápida y temprana y lo más rápido posible, sangre. Ojalá sangre total, que es lo que se recomienda en este momento. Sigue la posibilidad de producir anafilaxis, que en los cristaloides prácticamente es nula, pero pues en la gelatina y los destranes sí es alta. Alteraciones en los problemas de coagulación, en los sistemas de coagulación, los destranes pueden alterar la cascada de la coagulación. Edema pulmonar, lo que les dije, ¿no? Sí puede haber edema pulmonar con los cristaloides, sobre todo con el lactate Ringer. Con estos menos, debido a que al tener una presión oncótica mayor, pues no hacen fuga de líquido a nivel de la interfase de la membrana alveolo-capilar. Falla renal, aquí lo que les mencioné, sí está documentado alguna obstrucción a nivel tubular por parte de estas macromoléculas. Y el precio, pues sí, lo más económico son los cristaloides, pero obviamente los coloides son muy caros y de ello la albúmina es la más cara. Bueno, chicos, esta es la última diapositiva del día de hoy y ya arrancaríamos mañana con la segunda fase. Porque lo que pretendía hoy es que nos ubicáramos, ¿no?, en todo lo que es la fisiología normal, los líquidos con los que de aquí en adelante vamos a estar hablando para restituir, para mantener la volemia de los pacientes, para reanimar, etcétera, etcétera. Entonces, esta ya es nuestra última diapositiva que resume los componentes de las principales soluciones que utilizamos. Ustedes ven acá una que se llama Plasma Light. El Plasma Light es una solución que se utiliza mucho en Estados Unidos y en Europa. Aquí en Colombia se encuentra en algunos sitios todavía. Es una solución un poquito más equilibrada que el lactato Ringer, pero también se considera un cristaloide isotónico, ¿bien? Entonces, la diferencia es que ustedes ven muy parecido a la composición al lactato Ringer,
ven ustedes en sodio 140, en cloro 98, en potasio 5, no tiene calcio, sí tiene magnesio, tiene acetato, que es un componente que se le atribuye un componente adicional de carácter osmolar, gluconato también, y es una solución, esta sí que es exactamente isotónica, miren ustedes, 294. Pero, ¿cuál es el problema que tiene Plasmalite? Es el costo. Supremamente costoso. Entonces, en Colombia no es tan popular y no se usa mucho, que digamos. La gente aquí sí dice, no, pues yo uso la Plasmalite, mejor utilizo Harman. Bien, entonces aquí están los componentes y realmente casi siempre nos batimos entre estas dos soluciones, entre el lactato Ringer y la solución salina normal. Este es el Plasmalite, ¿sí? Entonces ustedes ven aquí los componentes. Como les digo, no es otra cosa sino como una especie de lactato Ringer modificado y mejorado, pero más caro, y entonces casi que no lo trabajamos en nuestro medio. Y esta sí, ya la última, chicos, estos son los aditivos endovenosos. Los aditivos endovenosos nos referimos a aquellas soluciones que vienen en ampolletas ya previamente preparados, pero que tienen solamente un determinado componente de los electrolitos. Entonces, las ampolletas de cloruro de sodio, que ustedes van a conocer comúnmente como natrol, vienen en ampolletas de 10 mililitros y cada uno trae 2 miliequivalentes por mililitro. Las ampolletas de cloruro de potasio, que ustedes van a conocer comúnmente como Catrol, vienen de 10 mililitros, la ampolleta total, y traen 2 miliequivalentes por mililitro. Significa que una ampolleta total trae 20 miliequivalentes de sodio, en el caso del natrol, y 20 miliequivalentes de potasio en el caso del Catrol. El bicarbonato de sodio, pues que lo utilizamos para calinizar en los casos de acidosis metabólica severa, vienen ampolletas de 10 mililitros que traen 1 miliequivalente por mililitro. El bicarbonato de sodio es una molécula muy, muy pesada, por lo tanto esto es una solución bastante hiperosmolar. Entonces su uso es bastante limitado, tiene que ser una acidosis metabólica supremamente severa, por debajo de 7,1, 7, para nosotros considerarlo. El gluconato de calcio, que pues, lo utilizamos para manejar la hipocalcemia, viene en concentración de 0,4 miliequivalentes por mililitro, también se usa en el manejo de los pacientes que tienen problemas del potasio, al final lo vamos a revisar también, como un tonificante de membrana. Vienen ampollas de 10 mililitros que trae 0,4 por cada mililitro. Y el sulfato de magnesio, que también se usa para corregir problemas del magnesio, ustedes lo van a ver trabajar mucho a nivel de obstetricia en los pacientes que tienen enfermedad toxémica del embarazo, síndrome de eclampsia, preeclampsia, etc. Realmente la concentración es de 1,6 miliequivalentes por mililitro en una ampolleta de 10 mililitros, ¿cierto? El sulfato de magnesio. Bueno, chicos, entonces, hasta aquí llegamos hoy. Continuamos mañana en la segunda etapa. Si hay alguna preguntita hasta aquí. Muchas gracias, doctor. Muy interesante, Doc. Gracias. Usted es muy amable, doctor. Gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Doc. Bueno, Gracias, Doc. bueno, entonces mañana a la misma hora nos estaremos viendo. A los chicos de octavo mañana les mando el material concerniente a taller de suturas, ¿ok? Bueno, Bueno, señor, muchas gracias. Muy amable. Sí. Hasta mañana, chicos. Hasta luego, doctor, que esté bien.